Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Gálatas 3. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los falsos maestros judaizantes habían dañado la fe de los gálatas. En el verso 1, Pablo habla de fascinación, que son encantos o engaños por medio de halagos y promesas falsas. Así ellos estaban siendo manipulados y engañados terriblemente, de tal modo que se estaban negando la eficacia del sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre, como dice en el libro de Hebreos, y que no necesita ser complementado por obras humanas. Pablo les recuerda que recibieron el Espíritu Santo por la fe y no por las obras de la ley. Los confronta y los reprende diciéndoles: tan necios sois por la forma en que estaban siendo engañados.
El Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra que tanto judíos como gentiles que han creído en la salvación por fe son hijos de Abraham, porque siguen su ejemplo de fe. Desde los inicios, Dios le dio la promesa a Abraham que en él serían benditas todas las naciones y en su simiente, la cual simiente es Cristo. Somos justificados por la fe en él. El justo por la fe vivirá. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que según el versículo 10 de este capítulo, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero según el versículo 13, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley, porque Él mismo se hizo maldición en la cruz, tomando nuestro lugar y cargando sobre sí nuestros pecados. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a la justificación por fe. Pero, ¿qué es ayo? Era un esclavo, un tutor que debía cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. Este lo acompañaba a todas partes y vigilaba su conducta. Muchos ayos ejercían una disciplina tan estricta que quienes estaban bajo su tutela anhelaban el día en que serían libres de esa custodia permanente. La ley fue nuestro ayo, el cual a medida que nos mostraba nuestros pecados, señalaba hacia la muerte de Cristo, nos conducía a Cristo. Los creyentes, a través de su fe en Él, han alcanzado la mayoría de edad como hijos de Dios, y por eso no estamos bajo la tutela de la ley, aunque claro, por esa fe somos hechos nuevas criaturas, hijos de Dios. Su vida está en nosotros. Y por eso vivimos en obediencia a su ley moral y santidad, ya no para ser salvos, sino por los efectos mismos de esa preciosa salvación. Porque somos bautizados en Cristo, es decir, sumergidos en Él o colocados dentro de Él. Estamos revestidos en Él. Esto no se puede explicar con palabras humanas, pero sí lo podemos creer y lo podemos disfrutar como hijos de Dios. Ya en Cristo, según el versículo 28, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, en el sentido que no hay distinción étnica, racial, nacional, social o sexual con respecto a la relación espiritual con Cristo. Todos somos hechos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo son llamados los hermanos de Gálatas en el inicio de este capítulo? Número 2. ¿A qué estaban siendo fascinados en esta iglesia? Número 3. ¿El Espíritu Santo se recibe por la fe o por las obras de la ley? Número 4. ¿De quién son hijos los que son de la fe siguiendo su ejemplo? Número 5. Dios le dio la promesa a Abraham que en él, es decir, en su descendencia, serían benditas todas las naciones. Número 6. ¿Dios mostró desde el inicio que iba a justificar por la fe a los gentiles? Número 7. ¿Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Número 8. ¿Quién se hizo maldición por nosotros? Número 9. ¿Qué es un ayo? Y número 10. En cuanto a la salvación por la fe, ¿hay distinción entre etnias, razas, condiciones sociales, económicas o géneros? Aquí terminamos el capítulo 3 del libro de Gálatas. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.